Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Conectando Puntos, ya la 179, creo, mi querido Juanjo. Así es. Te saludo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Claudio, amigo, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan. Que sean todos bienvenidos. Gracias, mi querido Juanjo. Pues estamos en una situación extraña, mi querido Juanjo. Platicábamos antes de entrar que decías tú que estábamos como en un impasse. Este, es como el limbo Sí, de Morena, ¿no? Creo que han pasado algunas cosas que históricamente nunca habían pasado y a eso se debe que estemos en esta incertidumbre de no saber qué es lo que puede pasar. sí. Hay, ya lo platicamos desde la semana pasada, hay señales contradictorias, un día sí y otro también, y a veces en el mismo día dos o tres de cosas que nos hacen pensar que Claudia se está como que queriendo imponer y decir, la presidenta soy yo y van a, aquí mis chicharrones truenan, y al ratito le dicen, no, 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 el que hace los chicharrones soy yo, y, y hay así algunas cosas. Y creo que esta semana, Juanjo, lo que hemos estado viendo es un juego de lealtades y deslealtades Sí. que van en torno, o pues obviamente a que pues tienen que ir viendo a quién se le cuadran y hay algunos aspectos que, eh, aunque han estado rayando en el terreno de lo internacional, creo que son, pues, alertas, Juanjo, de algunas de las cosas que tenemos que reflexionar que están sucediendo al interior del país, porque finalmente son reflejo de algo. Y ayer pues fue un día de bastante tráfico en la Ciudad de México. Ahora ya la lluvia empieza a ocasionar ciertos problemas. Amenazaba con haber un paro nacional de transportistas que está derivado justamente de algunos actos de corrupción con la construcción del Tren Maya, para que no digan que no hay nada de esas cosas. Y eso ocasionó que en la mañana hubiera un poquito más de movilización y por supuesto había más tráfico. Y en ese tráfico, Juanjo, yo pues, me ayudó a estar pensando algunas de las cosas porque escuchaba varios análisis, ¿no? De situaciones que han estado pasando. Primero, el intento de golpe de Estado de Bolivia, Ujú. que me parece de lo más extraño, pero fíjate que hay similitudes con algunas cosas que me topé y que, por supuesto, voy a rayar en el sospechosismo, ahora y en la paranoia, ¿no? Lo acepto abiertamente porque fíjate que platicando Carmen Aristegui con algunos actores militares en Bolivia, uno de ellos decía que el comandante Zúñiga, que fue el que organizó este golpe de Estado, días antes, semanas antes probablemente, había hecho un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo en que Evo se volviera a lanzar a las elecciones Ujú. y que no iban a permitir que hicieran lo que quisieran en un tuit que después borró. Y entonces cuando estaba platicando eso el señor, yo me dije, me suena que el día antes de las elecciones o 2 días antes de las elecciones en viernes, el comandante de las Fuerzas Armadas, no el comandante supremo, pero el secretario comandante Luis Crescencio Sandoval hizo un comunicado igualito y después lo borró, ¿no? Eso, pues obviamente empieza a tener ya distintas lecturas, ¿no? Cuando empiezas a ver cosas que suceden en otros lados, ¿no? Y el otro, Juanjo, que pues me da para esto, el debate presidencial en Estados Unidos, Sí. que es un debate atípico porque pues nunca se había dado en el mes de junio, normalmente se iban dando hacia septiembre. Creo que el por qué se adelantó tanto el debate lo pudimos constatar quienes estuvieron viendo y quienes escucharon la, los análisis post debate, en los que pues vieron a un Joe Biden, pues sin poder articular palabras, que balbuceaba, que se le iba la onda, ¿no?
Y también yo lo que decía, en la reflexión yo me quedaba pensando, Estados Unidos es un país que tiene 5 de las mejores universidades del mundo, que van marcando líneas de pensamiento y filosóficas y por supuesto tendencias de conocimiento muy importante, que significa entonces que tiene pues suficientes egresados de esas universidades pensantes, muy inteligentes, capaces, pues por supuesto egresados de esas casas de estudios. Y Estados Unidos es un país de 300, casi 360 millones de habitantes. De entre toda esa gente y por supuesto los que destacan de haber estado preparados, yo no me explico cómo pueden haber para los candidatos a la presidencia y en este panorama únicamente dos viejitos decrépitos que están fuera de sí completamente. Uno ya senil, con demencia, se le va la onda y hemos visto cosas que han sucedido en las cumbres, que se va, que le da el tope borrego al Papa y estas cosas. Y al otro, pues es un criminal juzgado y es lo único que tenemos. ¿Por qué no hay alguien joven que sea capaz de ponérsele al frente a los dos y salir? E inmediatamente después me hizo pensar, ¿por qué en México, con tanta, pues también tanta preparación, con tanta gente, entre 120 millones de habitantes, pues por supuesto, probablemente no tengamos las universidades que hay allá, pero tenemos una formación, pues mucho más política y responsable, eso sí, que Estados Unidos? ¿Y por qué no hay perfiles que se puedan salir y que se le puedan poner al frente a una sola persona que está manejando todo? Y entonces vemos todo lo que sucedió esta semana, que creo que gira en torno a la reforma al Poder Judicial, en las que recordemos que el 5 de febrero López Obrador mandó pues al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados principalmente, pero pues obviamente incluyendo la de senadores, 18 reformas, de las cuales 12 impactan de una forma súper importante a nuestro país porque hay una reforma al poder electoral, perdón, a la reforma electoral, hay una reforma al poder militar, ¿no? Que Sí, esta es muy importante y que se discutió durante esta semana, y una al poder judicial en la que, si bien no se disuelve, prácticamente lo que hace es disolver a la oposición que ha tenido López Obrador para poder imponer todas las reformas que le permitirían tener un poder absoluto. así es. El aviso fue que con este plan C que se puso en marcha y que vimos se consiguió por lo menos en las urnas hasta lo que sabemos hoy, era que al tener la mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, estas reformas iban a pasar tal cual y Dixit por AMLO, sin moverle una coma, para que estuvieran entregadas, digamos, el 1 de septiembre que entra en funciones la nueva legislatura, el 2 de septiembre se aprobaran y el 3 de septiembre se publicaran y por supuesto entraran en vigor. Y entonces tendrían pues todo el poder que requería AMLO para él, que dice, tal cual y literalmente es, poder llevar a cabo la cuarta transformación como la está pensando. Y la campaña de Claudia Sheinbaum fue justamente eso, vamos a lograr eso para poder hacer nuestro segundo piso. Sin embargo, en esta semana, por iniciativa de Claudia Sheinbaum, sí se le están moviendo comas. Y el jueves iniciaron los trabajos de discusión de esta reforma al Poder Judicial. Incluso hay, pues, algunos iniciativas o pronunciamientos, por ejemplo, del ministro Alcántara Carrancá, en la que decían que no se destituyeran a estos y que tampoco se les eligiera por voto popular, Ujú. sino que se les pudiera someter a una revocación de mandato a los 2 años. Entonces, que se siguieran seleccionando por méritos, pero que al estar ahí estuvieran. Y eso empezó a llamar la atención de personas que habían estado apoyando al presidente. Pero al mismo tiempo vemos lo que sucede con Noroña, que
simplemente lo voy a dejar así Sí, ahorita sí, sí. y ahondamos un poquito más adelante en el qué, pero los cómo me parecen muy importantes porque empezó a despotricar en contra de Morena porque no le dieron lo que le ofrecieron y el presidente lo que le contestó es que no eres de Morena, ¿no? A pesar de que el señor casi trae tatuado a la cara de López Obrador en el pecho. Monreal, que por el contrario había estado hablando de estar respetando la Constitución de una forma casi religiosa, ahora se voltea y está diciendo que va a hacer lo que le diga AMLO, aunque implique hincarse y besarle la mano. Claudia Sheinbaum, que había estado siendo la que pues estaba ofreciendo la continuidad tal cual, y también pues la habíamos visto someterse a la voluntad de López Obrador, incluso en los actos, en lugar de estarse presentando ella como candidata, siempre terminaba cerrando viva López Obrador. Ahora la vemos tratando de imponerse y decir, y creo que lo vimos en este último nombramiento de esta parte del gabinete de estos nuevos seis, pues creo que de estos nuevos seis, Juanjo, la mitad parece ser decisión de ella, tomando la misma línea que platicamos la semana pasada, con gente capaz, un poquito preparada, pero otras tres personas que definitivamente se nota que son de López Obrador y que están puestos en los, los cargos clave que le permitirán a López Obrador continuar con esto. Y entonces entra aquí la pregunta, aquella puesta en escena de la entrega del bastón de mando fue un show y por supuesto una mentira que la misma Claudia sabía que iba a ser así, o ella también fue engañada y tomada el pelo y ahora está viendo que probablemente no hay, y con estas contradicciones y estos, pues digamos que golpes de timón que de repente hace Claudia en todo el derecho porque es la presidenta, pues virtualmente electa, ¿no? No sé, Juanjo, a lo mejor tú estás un poquito más enterado de plazos y fechas. ¿Qué falta para que le den la constancia y entonces le empiecen a llamar presidenta electa? Pero pues en la mañanera no la dejan, ¿no? No la deja aquel que prometió irse a su rancho, apartarse completamente de la vida política y pública, que no lo volveríamos a ver, que, que no se iba a meter y que iba a respetar el cambio de gobierno pues todos los días parece estar indicando que no y al interior tanto del partido como de los equipos de transición tampoco están viendo esto, Juanjo. Entonces, este, pues creo que principalmente sobre lo de la reforma al Poder Judicial, porque por supuesto también se dio esta a la- al militar, principalmente con la Guardia Nacional, que también es muy importante, pero creo que esto empieza a sumar gente para el equipo de Claudia y empiezan a asomar personas que dicen, no, yo mejor me quedo en el barco de López Obrador. Y eso es lo que ahorita empieza a generar cierta incertidumbre y como decías tú, un impas. Y yo decía, pues estamos como en el limbo porque no sabemos qué, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi querido Juanjo? ¿Sabes qué, Claudio? Lo que pasa es que sí estamos en un impasse, pero lo que tú comentas es muy interesante porque al final de todo, ese tipo de incertidumbre, pues por lo menos que tú y yo sentimos, yo no lo percibo en la demás gente. ¿A qué me refiero? Fíjate que salió algo que me llamó mucho la atención en diferentes periódicos y es una encuesta de qué tanto los mexicanos estamos involucrados en las diferentes reformas. Y, y, por ejemplo, en la reforma judicial, el 62% de los mexicanos desconoce qué es, para qué se está haciendo, qué proponen. Y, y de ese 62% la mayor también desconoce que hay un poder judicial. Entonces, empiezo con ese tema
O de esa manera, Claudio, porque, como bien dices tú, estábamos platicando en un inicio y eso mismo que tú y yo percibimos, lo perciben la economía. Dijimos el programa pasado que, pues queramos o no, estamos en un sistema y en un mundo que ya está interconectado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está globalizado, que lo que suceda en Estados Unidos, en China, en Rusia, pues nos afecta directamente a la región e indirectamente a nosotros, más o menos por la relación que pudiéramos tener. El punto aquí, Claudio, es que lo ligo con lo que tú preguntabas. ¿Por qué estamos viendo en el país más poderoso del mundo que los dos candidatos que están postulando bueno, cada partido o el Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos son personas de la tercera edad y que evidentemente ya evidencian, pues, desgaste? O sea, bien lo dices tú, realmente para mí el debate lo ganó Trump, pero lo ganó porque Biden dejó de ser Biden. Pero la clave es, preguntas, ¿por qué aquí y allá, como sociedades, no destacan, no valoramos, no ponderamos la capacidad de las personalidades? Y yo quisiera pensar, Claudio, que es esta nueva tendencia que hay en todo el mundo y que de hecho es tema principal de estudio de los que se dedican a hacer marketing político. Y ahorita realmente lo que está dejando mayores ganancias, beneficios o bonos es la polarización. Entonces realmente quien tiene la capacidad y el carisma de arrastrar a la gente a un tipo de ideología donde polarice a la otra parte de la sociedad, pues, pues creo que es ahí el éxito. Simplemente vamos a poner el ejemplo que en este año hay elecciones en Reino Unido y lo más seguro es que el Partido Laborista, este, pues, pues ya se vaya. Ese partido que polarizó, ese partido que, 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 que dividió al Reino Unido con Europa y que les trajo muchos problemas, pues ya se va, pero les costó al Reino Unido 14 años. O sea, ¿qué quiere decir todo esto, Claudio, y a dónde quiero llegar? Pues si nos centramos básicamente en lo que está pasando en México, y tú bien decías, hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Bueno, ¿por qué lo relacionas? Me imagino que porque en Bolivia ya se eligió o a partir de este proceso ya se eligió a la Suprema Corte con voto popular. ¿Y en qué se empezó a traducir esto, Claudio? Bueno, en que los jueces que votaban se alineaban mucho a intereses políticos. Recordemos que en Bolivia todo parece indicar que Evo Morales se quiere reelegir en el 2025 y todavía Evo Morales tiene de alguna manera un peso muy específico en la política de Bolivia. Digámoslo, para hacer un ejemplo símil, si me lo permites, Claudio, y me lo permiten los que nos ven, pues Evo Morales es como que el López Obrador de allá. O sea, sí tuvo mucho arraigo con las personas obreras, con las personas en condiciones precarias o de pobreza, y él de alguna manera pues refleja que viene de abajo, de una comunidad indígena, etcétera, etcétera. Lo más chistoso de esto es que estamos viendo en Bolivia que el Poder Judicial está sirviendo al poder, algún poder, diría López Obrador, fáctico detrás, y que no hay independencia. Y al no haber independencia, Claudio, se escuchará muy trillado y lo hemos repetido muchas veces, peligra la democracia. Realmente lo que hemos dicho tú y yo durante todo este periodo del programa o de lo que ha durado este espacio
Es que si bien hay tres poderes en México, que es el poder judicial, legislativo y ejecutivo, en teoría debería ser los tres un contrapeso para cuidar la democracia, pero también entre los tres pueden ser aliados para generar eh, avances dentro de la democracia y de la política. De lo general, Claudio, me gustaría enfocarnos ya directamente a lo que estamos viviendo y por eso me atreví a decir lo de la reforma judicial, porque sin lugar a dudas es la que creo yo es inminente que ya se está tocando, es inminente que ya está generando conflictos y es inminente también que sí puede poner en riesgo tanto la justicia como la democracia en México. Y estamos viendo, Claudio, cómo de los ministros que hay, 6 todavía se aferran a hacer contrapeso, 2 declaradamente están a favor de la cuarta T y todo lo que diga la cuarta T, y 3 son como ese tipo de eh, bisagra en que muchas veces están y no están. ¿A qué quiero llegar, Claudio? Pues que esta misma situación se refleja ya directamente en el partido Morena. Y lo resumo, y es triste que yo lo diga, Claudio, que lo resumo de esta manera, porque cuando en las votaciones se le dio todo el poder a la siguiente presidenta electa, pues automáticamente, a partir del 1 de septiembre, recordemos, ya es el cambio de las cámaras, todavía queda una colita donde López Obrador sí puede todavía llevar a cabo esta reforma y todo indica que lo va a hacer. Aquí me gustaría dejarte a ti básicamente ese análisis de lo que tú ves y lo que estás viendo dentro de las corrientes, porque hay posturas muy contradictorias como la de Ignacio Mier o la de Ricardo Monreal, o en este caso la misma Claudia Sheinbaum con los dichos de López Obrador. O sea, cuando yo digo de impas y platicamos de impas, es como cuando te encuentras, Claudio, en el ojo del huracán. Cuando estás en el ojo del huracán, quien haya estado, yo no he estado nunca en un ojo de un huracán, pero he escuchado experiencias, pues dicen que es una paz increíble y que es una paz que no puedes creer que alrededor esté habiendo destrucción. Bueno, ese ejemplo o ese símil, o me atreví a poner este, ese tipo de ilustración, porque yo creo que México se encuentra en esa situación. Vemos cómo al anunciar Claudia Sheinbaum su gabinete, que llama mucho la atención también el gabinete, y cabe mencionar que para mí de entrada no se me hace un mal gabinete, tranquiliza como que de alguna manera a los mercados. Hay como que cierta conciencia de que Claudia está haciendo lo correcto. Pero cuando habla el presidente, Claudio, y cuando empieza él a proponer este tipo de reformas, increíblemente es cuando empiezan las variaciones. Entonces, ¿yo qué te puedo decir para concluir esta primera participación? Que sí estamos en el ojo del huracán. Que esto yo creo vamos a empezar a ver los resultados, Claudio, en tres bandas. Primero, si realmente Claudia Sheinbaum, al tomar posesión, empieza a ejercer su poder y a deslindarse, lo dudo mucho, Claudio, porque dentro de eh, el medio político ya se empieza a rumorar que el presidente quiere hacer una reforma constitucional donde se permita haber una reelección que no sea en un mandato consecutivo. Entonces, de ser eso, dicen que cuando el río suena es que agua llueva. Yo creo entonces que va a ser muy difícil para Claudia independizarse o mantenerse al margen de lo que opine López Obrador, por el peso que tiene López Obrador y por lo que hizo López Obrador con Claudia Sheinbaum en todo este proceso, por una parte. Por el otro,
La, la elección de Estados Unidos por primera vez, Claudio, siempre nos debería de preocupar, pero por primera vez sí nos debe de preocupar muchísimo, porque quien quede, yo creo que queda en una situación vulnerable Estados Unidos, pero de quedar Donald Trump, yo creo que va a seguir con esa misma política con la que viene eh, ganando adeptos y votantes. Así como López Obrador luchaba aquí contra la corrupción y luchaba aquí contra los poderes fácticos y luchaba aquí contra los políticos corruptos, Donald Trump, su única bandera es proteger la frontera, porque la frontera es lo que está permitiendo que entre la inseguridad, las drogas, las malas personas, y que eso realmente es lo que está corrompiendo la sociedad de Estados Unidos. Y tres, Claudio, ¿qué posición y qué actitud va a asumir la política internacional mexicana? Yo veo dos puertas abiertas y las veo muy bien, apuntaladas, yo creo que al Tratado de Libre Comercio, pero también a empezar a generar una política diplomática que hemos perdido con Juan Ramón de la Fuente y con Marcelo Ebrard. Sin embargo, Claudio, si vamos a seguir con el doble piso de la transformación, entonces nos vamos a olvidar de lo que pasa en el mundo y entonces sí estamos a la deriva de vernos el ombligo y de no saber qué pasa en el mundo, pero sí estar en amenaza constante en nuestra economía de que por lo que pasa en el mundo tenga repercusiones internas, Claudio. Y con eso te dejo la palabra. Y que eso, Juanjo, a lo mejor, y esa es una de las cosas con las que yo he estado tratando de pensar, de luchar contra la lógica, porque no sé en realidad cómo está el tablero puesto. Em, Creo que para López Obrador, especialmente para López Obrador, la situación en Estados Unidos es muy favorecedora, sea cual sea el resultado. Es decir, pareciera, y ojo, quiero recalcar que pareciera, porque la verdad es que me cuesta trabajo creer que haya sido causante López Obrador de esto, pero pareciera que dejó todas las cosas listas como para que, sin importar si que ganara Trump o este Biden, él tuviera la posibilidad de continuar con su proyecto como lo está haciendo. Y de ahí además el asunto de que eh, sigo sin entender cuál es el propósito de haber cambiado la fecha de la toma de posesión para octubre, Ujú, pero es evidente que hay algún propósito, alguna intención que no alcanzamos a ver y que seguramente nos enteraremos para entonces, porque se da por primera vez cuando coinciden las dos elecciones o los dos cambios de gobierno en México y Estados Unidos, que ahora es previo a las elecciones de Estados Unidos. No, no sé qué tenga que ver y cómo pueda impactar, pero por ahí puede ir el asunto. sí, Y que esto que estás hablando, Juanjo, pues creo que es muy evidente. Si Trump se quedara, esta política de comercio exterior también se va a cambiar, ¿no? Tampoco así es. está muy de acuerdo bueno, esperemos que también exista el contrapeso del Congreso en Estados Unidos, pero en primera instancia él está promoviendo que haya cambios en el TEMEC de tal forma que ya no haya un mercado exterior, que no haya una economía global, sino que todo se vaya al proteccionismo de la economía local. Y ese es uno de los motivos por los que hoy Tesla dijo, yo ya no me voy a México. Así Y es. por los que Compass también dijo, yo ya me voy de México, ¿no? Y entonces empieza a ver estas situaciones que el principal preocupado es China, pero al mismo tiempo el principal beneficiado es China, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí hay una situación en la que yo digo, ¿qué tal que, obviamente no, eso sí no creo que le dé al López Obrador para hacerlo, pero ¿qué tal que ahora lo que viene es una tendencia justamente de un cambio radical en la economía mundial,
de ya no depender del comercio exterior, ni de la globalización, ni del intercambio mundial, sino de regresar, probablemente pueda ser un retroceso, probablemente no, a la economía interna, al proteccionismo económico, que lo que haga es cerrar fronteras y regresar a esta época que vivimos en los 70 80, ¿no? En la que traer cosas del extranjero era extremadamente caro y tardaban meses en poder llegar las cosas que podíamos tener, que pues finalmente la realidad es que es una corriente económica que está fuerte en el mundo y que por algo debe tener una fuerza, es decir, no es del todo mal. El Sí. problema es cuando, por ejemplo, a nosotros nos va a tomar bajo las riendas de una 4T que no está favoreciendo la producción interna de absolutamente nada. Es decir, no tenemos producción económica, no tenemos investigación y desarrollo tecnológico, no tenemos ¿cómo se dice? Fomento ni un aliciente a la generación de empresas, ni de nuevos talentos, ni de absolutamente nada. Entonces, sería volver a caer en lo que otra vez en los setentas, pues era este proteccionismo de Estado que se la pasaba únicamente con becas o ahora lo tenemos Sí, con becas, pero con ayudas y subsidios, ¿no? La palabra que estaba buscando era subsidios para todo. Y sí. entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Porque entonces no nos van a permitir este desarrollo. Eso probablemente pudiera ser una corriente. Y la verdad es que no podemos saberlo pues hasta que empiece a ocurrir, ¿no? Regresando a los temas ya estrictamente mexicanos, este, efectivamente veo con el gabinete algo bueno, pero digo, no dejo de ver la intromisión de la mano del señor que no quiere dejar el poder, que parece estarse aferrado. Y, por ejemplo, una de las cosas que me preocupan, ¿no? Y te voy a decir, porque ahí es donde están las contradicciones que yo empiezo a ver, que ponga a Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Ujú. Raquel Buenrostro ha demostrado ser una persona que es muy capaz, es sumamente inteligente y Sí, donde la han estado poniendo en este sexenio ha funcionado muy bien. Pero cambiarla de secretarías que están eminentemente orientadas y dirigidas a lo económico, ponerla en la función pública, lo único que me está diciendo es que López Obrador puso ahí un alfil para cuidar la investigación de todo el equipo saliente y que no pueda haber absolutamente nada de persecuciones, ¿no? Incluso si la que se voltea fuera Claudia Sheinbaum, ¿no? Y claro que por otro lado empiezo a ver personas que pues, representan un contrapeso para todo eso y que además implica digamos que regresar al buen camino, hablando obviamente pues muy metafóricamente y por supuesto desde una postura personal, pero yo me pongo a pensar, Rosaura Ruiz es una persona que ha competido por la rectoría de la UNAM ujú. durante ya varias ocasiones. Es una científica y muy reconocida. Y si algo ha sucedido es que en la UNAM no ha logrado muchas cosas por su cercanía con López Obrador. Esa es una realidad. Sí, Sin embargo, Juanjo, eso no quita que sea una persona que anteponga, y eso creo que es muy importante, igual que Juan Ramón de la Fuente, el deber ser por encima de. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, en los asuntos de la reforma educativa, Rosaura Ruiz asoma o apunta a regresar algunas de las cosas que estaban anteriormente que funcionaban y eliminar de esta nueva escuela o escuela mexicana, creo le llaman, cosas que ya no funcionan. Y es muy importante. Y entonces, punto uno, Rosaura Ruiz, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, persona muy importante dentro de la UNAM y con un sentido del hacer las cosas. Por supuesto, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, que ya platicamos, fue una de las personas que sacó a la UNAM del enorme bache que había tenido y estaba bien.
El que es nombrado como secretario de Salud por Claudia Sheinbaum y que presenta esta semana es miembro actual de la Junta de Gobierno de la UNAM, ¿no? Y ahí me llamaba la atención, ¿por qué no pusieron a López-Gatell? Si cuando él se lanzó como candidato para el gobierno de la Ciudad de México, era de las personas que Claudia Sheinbaum alababa y decía y siempre estaba diciendo, porque pues obviamente era un consentido, o es, no sé, un consentido de López Obrador, y aunque ella se deslindó de él, pues obviamente es parte del movimiento y cobija y pues parecía que fuera a sacar. Y resulta que ponen a una persona que muchos critican porque es un anciano y lo que quieran, sí es una persona mayor, pero finalmente es una persona que está en funciones ahorita generando un contrapeso contra lo que ha estado diciendo López Obrador. Entonces, pues obviamente a mí me llama la atención que en la política de salud, que es uno de los eh, eh, lu- datos o lugares más afectados y más golpeados del sexenio que está por terminar, haya puesto a una persona que representa algo que se contrapone a todo lo que ha propuesto López Obrador y que es justamente, junto con Razaura Ruiz y junto con Juan Ramón de la Fuente, miembros importantes y claves del último bastión que no se dejó amedrentar ni ser tomado por López Obrador y al cual pertenece también Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, por ahí puede ir mostrando algo importante en eso, en contrapeso. Y claro que cuando Claudia pone, propone, dice y hace, aparece López Obrador y dice algo para fregar y para minimizar y para parece neutralizar lo que está proponiendo, ¿no? Y evidentemente eso pues empieza a llamar la atención porque pues aparece Noroña, que ahora sí dice, ¿no? Cuando hicieron la encuesta de estos señores que estaban Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, eran cinco, me falta uno, eran cinco nada más, ¿no? este, que habían quedado, que el que quedara en tercer lugar de esa encuesta iba a encabezar digamos que la coordinación o la dirección del grupo parlamentario de los senadores en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, automáticamente iba a estar como un senador, ¿no? Y resulta que se supone que el que queda en tercer lugar es Noroña y no le dan nada, ¿no? No le ofrecen nada. Y en otro punto, Marcelo Ebrard era el que me faltaba, perdónenme. Sí. Este, Justamente el otro lugar, a lo que iba a hacer es ofrecerle un cargo en el gabinete. Y entonces, Noroña, que se supone que quedó en tercer lugar, según los resultados que se hicieron públicos en todos lados, pues o, o le tocaba un cargo en el gabinete o le tocaba la coordinación. Y recordemos que el que quedó en último lugar de esa encuesta fue Ricardo Monreal. Y ese que quedó en último lugar, resulta que es al que ponen en el Senado como coordinador, Sí, ¿no? Entonces Noroña, pues ya conocemos a Noroña, esa Noroña me encanta, ¿no? Este, diciendo que no es justo, que lo ningunean, que no lo quieren, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? O sea, maravilloso discurso que se avienta. sí, sí. Y después va a una reunión privada con Claudio Sheinbaum y sale diciendo que todo está bien, sigue encabronado, pero que no le van a dar nada, o sea, nada. Y la respuesta es que el presidente dice que no le van a dar nada porque él no es de Morena, ¿no? Y entonces, pues finalmente también es una neutralización y un sacar de la jugada a gente que son clave en la movilización de este pueblo sabio y bueno que ha estado apoyando a López Obrador. ¿Por qué? Yo no lo entiendo todavía, no sé cuál sea el propósito y no sé qué piensas tú, Juanjo, pero ante esto, pues López Obrador está quitando a todas las personas que le puedan estorbar para llevar a Claro. cabo un plan maestro y como acostumbra, se lava las manos y se quita diciendo, eso le toca a Claudia y manda a Claudia a darle el recado de que se vaya a la chingada. Y entonces Claudia es la que tiene que poner su carta para decir, pues sí, yo sí te quería, porque además creo, Juanjo, no sé, pero mi percepción es que Claudia y Noroña estaban muy cercanos en la campaña.
Sí. y cercanos de sinceros, pues, o sea, lo veía bien. Y ahora que manden a Claudia a decirle siempre no y te vas a la fregada, y el otro sale agachado diciendo, no, pues está bien, pero estoy encabronado, pero está bien, me llama mucho la atención. Y Monreal, que habías, tengo que estado defendiendo religiosamente la Constitución y que las cosas se llevaran de forma parlamentaria, ahora le vale madre y va a aceptar que todo le esté haciendo y diciendo como quería López Obrador, ¿no? Y Ignacio Mier, que salió como todo un león, ahorita está como ratón chilloncito diciendo lo que usted diga, señor comandante supremo, ¿no? Es que tú dijiste muy bien al inicio del programa, lo que estamos viendo también ahorita, pues es el ajedrez de político, Claudio. O sea, realmente, pues lo tengo que decir así, yo no sé cuándo vamos a empezar a hablar o si este periodo o si este sexenio de Claudia Sheinbaum nos va a permitir hablar de la oposición. Es evidente que quedó borrada. Entonces nos tenemos que centrar en los personajes políticos de la cuarta T o de Morena o de los que apoyaron a Morena. Entonces, eh, creo que como también lo hemos comentado aquí varias veces, Claudio, el tiempo nos va a empezar a decir qué realmente hay detrás de todo lo que está sucediendo ahorita. Y vuelvo, e insisto, al impas. Lo que tú y yo platicamos es lo que percibimos y lo que sabemos por medio de los medios, pero la realidad no la sabemos. Simplemente hoy sale como comentario. Hoy sale un reportaje de Penilei Ramírez en Reforma, su columna de Linotopía, y dice que la UIF eh, eh, empezó las indagatorias contra latinos, mexicanos contra la corrupción, etcétera, etcétera, después de que estos investigaran al hijo del presidente. ¿Por qué comento esto, Claudio? Pues porque no sabemos si Claudia Sheinbaum va a seguir utilizando este poder para hacer este tipo de situaciones. Por ahí, a ti y a mí nos han comentado, gracias a Dios, creo que nuestros comentarios, Claudio, como siempre lo hemos dicho, parten de dos ciudadanos, pero al final algo que es muy importante, creo que nuestros juicios, eh, su nacimiento es a partir de lo que vivimos como ciudadanos y de la interpretación que atendemos como tal, porque al final pues bueno, López Obrador ya se va. En algún momento, tú y yo platicamos si ganaba Xochitl o Claudia, qué giro darle. No creo que le podamos dar otro giro porque va a seguir siendo la cuarta T. Y en este caso, el que tú y yo demos un punto que a lo mejor para muchos que tienen una óptica muy sesgada sea como una crítica, pues yo lo veo como ver el escenario como ciudadanos. O sea, la diferencia que hay es que creo yo que la intención de nosotros es pues compartir o generar una inquietud para que otros ciudadanos se puedan ir involucrando en los temas, pero nunca damos por hecho algo, o sea, al final siempre partimos de supuestos y de lo que interpretamos tú y yo como ciudadanos, pero lo que es una realidad, Claudio, es que qué bueno que ya pasaron las elecciones, qué bueno que no hubo ninguna crisis electoral, qué bueno que dejamos en suspicacias lo del fraude, qué bueno que sigue rodando la política mexicana, pero yo quisiera preguntar realmente a los que votaron por López Obrador o por Morena, si en México que ven ahorita realmente es mejor que el que vieron antes y que no nos dejemos simplemente llevar porque los apoyos sociales matizan o enmascaran una realidad. Pero hay lugares en la República donde no puedes transitar. Hay personas como Julián Levarón, que es un activista que mataron a su familia en Sonora, el crimen organizado, etcétera. Él se atreve a decir como ciudadano, como activista, que la reforma judicial a los únicos que van a beneficiar es al crimen organizado, porque entonces si va a ser por voto popular,
entonces ellos van a poder en sus localidades ya poder tomar el control de los que ellos crean que van a ser las mejores personas para impartir la justicia a favor de ellos. Bueno, ese tipo de cosas yo lo comento porque para mí eso se me hace delicadísimo. Estás hablando de una afirmación que no te consta, pero que no está muy alejada de la realidad. Y creo que la línea de este programa nunca ha sido por ahí. O sea, podemos expresarnos como ciudadanos y podemos de alguna manera expresar lo que pensamos. Pero la situación en que está en México, Claudio, para mí se me hace una situación en que vuelvo a lo mismo de hace 6 meses, en que yo guardo la esperanza de que este nuevo gobierno sí haga bien las cosas y que Claudia Sheinbaum sí vea por el bien, sí, de los que creen en Morena, pero también de los que viven en México. Entonces, si estos 6 años nos sirven para fomentar la cultura política, el criterio ciudadano y exigirles a nuestras autoridades locales, pues esa es la intención, Claudio. ¿Qué va a pasar? Creo que esta semana, y con esto concluyo mi participación en el programa para darte el cierre, Claudio, esta semana pues sigue siendo importantísima. En esta semana que acaba de pasar, estuvimos viendo los debates para la reforma judicial, en donde vimos en ese mismo, en ese mismo círculo a un Saldívar delante de la ministra Piña hacer aseveraciones que la justificación yo como ciudadano no la veo como una justificación para modificar para bien el poder judicial, sino como un acto de venganza de muchos de los que ya ahora tienen el poder y están cerca del círculo político y que tienen influencia ya en el gobierno directamente de Morena y que se vieron rebasados. Para mí eso significa muchas políticas de Morena, actuar bajo el rencor y la venganza. Sin embargo, también vimos a una ministra Piña, pues actuar de una manera que a mí me gustaría en lo particular que actuaran todos los participantes, o los actores de la política mexicana, o sea, con información, pero dispuestos a dialogar y dispuestos a mejorar algo, porque si algo estoy yo de acuerdo, es que todo es mejorable, pero en base a qué y en el cómo. Y creo que ahí es la parte que vamos a ver esta semana, entonces. Y Juanjo, vimos a un Saldívar contradiciéndose de lo que Exacto, hace 2 o 3 exacto. semanas estaba diciendo en medios de comunicación, ¿no? Estar en contra de esta reforma y ahora irla a defender en la cara de Norma Piña, ¿no? Así es. Y, y fíjate que la postura que tiene el ministro Carrancá y Norma Piña, por lo menos, ¿no? Ujú. Son de apegarse a la Constitución, ¿no? Es Sí. decir, las personas que entienden un poquito y que pueden, pues obviamente, conocer y saber que sí, desgraciadamente hay que decir, son los menos, podrán ver que, pues, en el discurso, ni ninguno de los ministros que se han manifestado en contra de la 4T Ujú. lo hacen desde una postura personal, sino lo están haciendo apegados a la Constitución. Y Así aquí el es. problema es que, pues obviamente habría que ver este cambio. Si la Constitución cambia a partir del 1 de septiembre, ellos tendrán que someterse a la Constitución y entonces hacer sus juicios y sus análisis a partir de eso. Y entonces ahí podríamos ver si son o no son. La ley ya cambió, pues tendrán que estar apegados. Y mientras estamos viendo a unos ministros en una discusión, en un parlamento, que el parlamento ya es una buena noticia porque no iba a haber posibilidad de ese parlamento abierto, es decir, se iban a ir directo a decir, se va la reforma como la mandó el presidente y ahora que se hayan abierto estas posibilidades de discutir, bueno, es una excelente noticia porque significa que no se van con todas las reformas tal cual las propuso, ¿no? Entonces ya se va a ir haciendo y preparando. Pero mientras están ellos discutiendo a partir de la Constitución, del argumento, incluyendo a Saldívar, que pues, se contradijo y todo lo que quieras, pero lo estaba haciendo a partir del conocimiento y de la preparación,
mientras están ellos trabajando, quien debería de estar ahí participando de esa discusión, la ministra Lenia Batres, se sale de la reunión y se va a un meeting con el pueblo a arengarlos y a decir que la justicia es de los ricos, que está mal, que ellos están excluidos, que, es decir, me parece un acto bajísimo que una ministra eluda la responsabilidad que tiene de estar en esta discusión y prefiera salirse con el pueblo, a arengar y a estarles diciendo que no es lo que es. Y que cuando regresa a su, pues a donde tiene que estar discutiendo, utiliza ese discurso otra vez de queja, de arengamiento cuando hemos visto que en las participaciones que ha tenido es una mujer que desconoce la Constitución, desconoce los procesos judiciales y no está preparada y lamentablemente asoma a que si la reforma se lleva a cabo y entonces se destituyen a estos ministros que no le convienen al presidente, quien se quede como ministra presidenta va a ser Lenia Batres, ¿no? Entonces, ¿no? O Yasmín Esquivel, que pues podría cualquiera de las dos. Entonces, pues bueno, ahí tenemos algunos aspectos para poder ir revisando a futuro de manera inmediata lo que nos espera en los próximos meses. Y pues bueno, junto con eso recordemos que también se está llevando a cabo la discusión de la reforma militar, que le está dando poderes extraordinarios al ejército y que pues yo no sé, y eso probablemente lo tendremos que ver en esta semana que se profundice más en esto, ¿qué país va a recibir Claudia Sheinbaum cuando el ejército empiece a tener mucho más poder, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, para quienes no sepan, lo digo nada más rápido así, para que lo podamos analizar la semana que entra, si es que no pasa otra cosa, Sí, sí, sí. en esta reforma al poder militar se quita aquella prohibición que tenía el ejército de participar en la vida política del país y una restricción que había de que el ejército se limitaba a labores meramente de defensa y de asistencia al pueblo y ahora se le quita esa prohibición y entonces eso significa que podrían competir para la presidencia, competir para los diputados y meterse en la vida pública, que Así es. era una prohibición y ya no existe. Entonces, ¿qué pasa si, si Claudia Sheinbaum recibe un país que ya tiene una reforma donde los militares tienen un poder que no tenían y que pues no sabemos qué sea? Y que no lo van a querer dejar si es que lo tienen. Exacto. Y pues Oye, ahí, Claudio, como dato anecdótico, y eso que me acordé ahorita, que no tiene nada que ver con nuestros temas, pero un día como hoy, en el 2007 se presentó el primer iPhone. ah, sí, Imagínate lo que ha revolucionado ese aparatito al día de hoy, en el 2024. Lo que nos falta vivir, amigo, simplemente. y que ojalá que estos cambios económicos globales nos permitan seguir viéndolo y disfrutando. Sí, sí. Perdón, Claudio, pues bueno, ya, yo me despido, amigo. Pues nos vemos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Mi querido Juanjo, te agradezco muchísimo, como siempre, No, al contrario, un el gusto y un placer, espacio amigo. y platicar y pues esperemos lo que venga en esta semana y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta la próxima, amigo.